Bienvenido a una presentación sobre la proporción áurea. En matemáticas, dos cantidades están en la proporción áurea si su proporción es igual a la proporción de su suma a la mayor de las dos cantidades. Mirando este diagrama aquí, tenemos la proporción áurea si la proporción de A a B es igual a la proporción de la suma de A y B a A. Normalmente usamos la letra griega φ o φ para representar la proporción áurea. La proporción áurea es exactamente igual a la cantidad 1 más la raíz cuadrada de 5 dividido por 2, que es aproximadamente 1.618. Tenga en cuenta que la proporción áurea es un número irracional. La proporción áurea también se llama media dorada, sección dorada, así como la proporción divina. Hay varias formas de expresar la proporción áurea. Aquí tenemos la forma algebraica, la forma decimal. Aquí tenemos la proporción áurea expresada como una fracción continua. Aquí está la proporción áurea como una serie infinita. Y aquí está la proporción áurea como una expresión trigonométrica. Un rectángulo dorado es un rectángulo en el que la proporción del lado más largo al lado más corto es la proporción áurea. Aquí se muestra un rectángulo dorado. Se cree que este rectángulo es muy agradable visualmente. Como resultado, a menudo ha sido utilizado por artistas y arquitectos. Y aquí hay dos ejemplos. Aquí tenemos un rectángulo dorado en la cúpula de la roca en Jerusalén. Y aquí tenemos el rectángulo dorado en San Jerónimo de Leo da Vinci. La proporción áurea también aparece en la naturaleza en forma de espirales. Una espiral dorada es una espiral logarítmica cuyo factor de crecimiento es φ o φ, la proporción áurea. La espiral se ensancha por un factor de φ cada cuarto de vuelta. Y aquí tenemos una imagen de la espiral dorada. Cada cuarto de vuelta, la espiral se ensancha por un factor de la proporción áurea. Y aquí hay varios ejemplos de la espiral dorada en la naturaleza. Tenemos la espiral de una concha, la espiral de una planta, la espiral de un patrón climático o tormenta, y una espiral en el espacio. Y finalmente, la proporción áurea es el límite de las proporciones de términos sucesivos de la secuencia de Fibonacci. Aquí se da la secuencia de Fibonacci, que es una de las secuencias de números más famosas. Si observamos la relación de términos sucesivos, comenzamos con 1 dividido por 1, que es 1, y luego tenemos 2 divididos por 1, que es 2, seguido por 3 dividido por 2, que es 1.5, y luego tenemos 5 dividido por 3, que es aproximadamente 1.67. Estos valores se están acercando al valor de la proporción áurea, que es aproximadamente 1.618. Continuando, tenemos 8 dividido por 5, que es 1.6. Luego 13 dividido por 8, que es igual a 1.625. Y luego 21 dividido por 13 es aproximadamente 1.615. Y luego tenemos 34 dividido por 21, que es aproximadamente 1.619. Observe cómo estos valores se acercan al valor de la proporción áurea. Hay muchos otros temas interesantes sobre la proporción áurea, por lo tanto, es posible que desee hacer una investigación adicional. Gracias por ver.